Jojo Semi-Humanos es el ejército de las sombras. 81,90 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 Jon respiró hondo y se levantó. Miró al cielo. El sol ya había salido. Tras medianoche de feroz combate, la batalla de Jon con Dio por fin había terminado. Pero que hubiera terminado no significaba que Jon la dejara pasar. Jon, un hombre vengativo, mataría a quien lo matara. Originalmente había intentado evitar provocar a Dio, pero insistió en interponerse en su camino. Incluso le había causado la muerte 2 veces. La venganza no correspondida sin duda perseguiría a Jon. Dio, prepárate para morir. Deletrearé mi nombre al revés si no te mato. Ahora, además de Diablo y la abuela Enya, la libreta de Jon tenía a otro Dio. Justo entonces, Jon oyó las sirenas de los coches de policía a toda velocidad en la distancia. Parecía que más agentes habían notado que algo andaba mal y acudían a toda prisa. Jon abandonó el lugar de los hechos inmediatamente para evitar que lo llevaran de vuelta a la comisaría como un delincuente. Al llegar a la calle, tomé un taxi temprano y me dirigí al hotel. En un callejón no muy lejos del hotel, dentro de una caja de cartón, Ichi dormía con resentimiento. Ayer, Ichi se había escapado mientras Jon estaba en una firma de libros, pero al regresar al hotel, Jon no había vuelto hasta bien entrada la noche. Lo habían echado del hotel por ser un perro callejero, así que no tuvo más remedio que pasar toda la noche afuera. Justo entonces, una sombra cayó sobre Ichi. Abrió los ojos y vio a Jon, cubierto de polvo y exhausto, como si no hubiera dormido en toda la noche. Pero al instante siguiente, una oleada de ira lo invadió. Había pasado la noche durmiendo en la calle porque Jon no había regresado. Ichi se levantó de un salto, agarró la cara de Jon e intentó tirarle del pelo. Pero antes de que pudiera morderlo, la sombra me agarró por la nuca. Jon preguntó con impotencia. Iggy, ¿dónde estabas ayer? Guau, guau, guau. Jon no entendía, pero percibía el resentimiento de Iggy. Tomándolo de la mano del fantasma, Jon dijo con seriedad. Iggy, deberíamos centrarnos en cosas más importantes. ¿Cosas más importantes? ¿Ir a casa y disfrutar de la vida? Esa tarde, Iggy estaba de vuelta en la oscura bodega de mascotas. El destino del avión no era Nueva York, sino el Cairo, Egipto. Jon se asomó a la ventanilla, admirando la vista, y reflexionó sobre cómo encontrar a Dio y a la abuela Enya. Se sabía que la abuela Enya estaba en el Cairo, así que Dio, su amo, probablemente también estaba allí. Jon había planeado originalmente regresar al Cairo para encontrar a la abuela Enya después de terminar sus asuntos. Ahora, con su encuentro con Dio, Jon tenía aún más motivos para ir a Egipto, impulsado por su sed de venganza. Pero incluso si ponía la mira en el Cairo, encontrarlos no sería fácil. Buscar a alguien en una ciudad era como buscar una aguja en un pajar. Pero lo que más le sobraba a Jon era tiempo. Si no lo encontraba, podía seguir buscando. Tras más de 10 horas de vuelo, el avión finalmente llegó a El Cairo, Egipto. Cargando con la maleta de viaje que contenía a Iggy, Jon salió del aeropuerto. Estaba a punto de tomar un taxi al hotel cuando, al abrir la puerta, un hombre chocó con Jon y se subió al asiento trasero. Se sentó, sin ningún pudor por haber ocupado un asiento. «Chófer, vámonos», dijo, a punto de cerrar la puerta. Pero la mano fuerte de Jon bloqueó la puerta. El rostro de Jon estaba marcado por la ira. ¿Te atreves a aparcar en mi sitio? ¿De verdad crees que soy un desconocido? Abrió la puerta, agarró al hombre y lo echó. Al verlo, el hombre inclinó la cabeza rápidamente y suplicó. «Lo siento, señor. No sabía que era su coche». Se giró para irse, pero un perro le bloqueó el paso. Jon dijo con expresión hosca. No esperaba que los ladrones de Egipto fueran tan astutos después de tanto tiempo sin volver. Ichi, de pie frente al hombre, se levantó de un salto y sacó una cartera del bolsillo del pantalón. Era de Jon. Tomándosela, Jon continuó. Ahora que lo pienso, he oído hablar de la policía egipcia. Dicen que las peleas callejeras quedan impunes. Jon caminó hacia el hombre, con los puños crujiendo. ¿Qué haces? Ah. En el taxi, Jon guardó su cartera y luego jugó con la del hombre, admirando el paisaje. Ichi seguía masticando su chicle con sabor a café, observando al conductor. Si se hubiera atrevido a decir chicle en el coche, Ichi habría saltado y le habría arrancado el pelo. Poco después, Jon e Ichi llegaron al hotel. Ya había anochecido, así que la búsqueda de Dio tendría que empezar mañana.
Mientras Jon e Ichi estaban en el hotel, Dio también regresó a Egipto. Aún en la mansión, Dio drenó la sangre de más de una docena de mujeres a la vez, dejando sus cuerpos tendidos a su alrededor. Su subordinado, Ken Nije, se llevó rápidamente todos los restos de comida que Dio había dejado. La abuela Enya también regresó en ese momento. Para ser más precisos, Dio la había llamado específicamente. Al ver a Dio, la abuela Enya se secó el sudor de la frente, se arrodilló ante él y dijo: Maestro Dio, felicidades por su regreso sano y salvo. ¿Sano y salvo? Preguntó Dio con desdén. No creo que este viaje a América haya sido nada fácil. La abuela Enya preguntó con urgencia. Maestro Dio, ¿le ha ofendido algún suicida? Dígamelo y me ocuparé de ello de inmediato. Ahora que lo pienso, quizás esta sea una prueba del destino en mi búsqueda del cielo. Dio se frotó la herida aún dolorida del hombro. Su mente se llenó de recuerdos de la absoluta vergüenza de Jon. La abuela Enya supuso vagamente que Dio se había topado con un problema insoluble. Dio dijo con voz grave. Jon Joris, lo conocí en este viaje a América. ¿Qué? ¿De verdad te encontraste con ese tipo? Podría ser. La mente de la abuela Enya se llenó de un pensamiento increíble. Como lo adivinaste, perdí contra él, dijo Dio con indiferencia. ¿Qué? ¿Te derrotó ese tipo? Al oír a Dio admitir su derrota ante Jon, la abuela Enya no pudo contener la expresión. Entonces, las lágrimas brotaron de sus ojos y cayeron al suelo. Para ella, tras la muerte de J. Kyle, Dio se convirtió en la persona más importante del mundo. Veía a Dio como poderoso, valiente y hermoso, pero podía perder contra ese tipo. La abuela Enya no podía aceptarlo. Deja de llorar. Deberías agradecer que yo, Dio, siga vivo ante ti. Dio se sentó en una silla y cogió un libro del escritorio. ¿Conseguiste escapar de la muerte? ¿Ese tipo casi te mata? La abuela Enya miró a Dio, esperando desesperadamente que refutara su ofensiva suposición. De hecho, casi muero en sus manos. Dio miró la portada del libro. El título, Monstruo Negro Invisible, colgaba prominentemente sobre ella. Jon, ese bastardo. ¿Cómo te atreves a ofender así al señor Dio? Imperdonable. La abuela Enya maldijo a Jon con frenesí. Dio bajó la mirada. El nombre completo de Jon estaba escrito debajo del título. Monstruo Negro Invisible, qué stand tan increíble. Creí que la capacidad de mi stand para detener el tiempo era lo suficientemente poderosa, pero no esperaba que su capacidad trascendiera la vida y la muerte. ¿Trascender la vida y la muerte? El rostro de la abuela Enya estaba lleno de incredulidad. Dio preguntó. ¿Quién te dijo que la habilidad stand de Jon era solo recuperación rápida? La abuela Enya tembló. Fue Olos. ¿Olos, tiene el cerebro hecho de estiércol de vaca? Incluso confundió una resurrección tan obvia con recuperación. Maldijo Dio. ¿Entonces la verdadera habilidad de Jon es la resurrección? En efecto, eso es realmente inigualable. Dio abrió el libro y comenzó a leer. La abuela Enya preguntó. Señor Dio, ¿qué debo hacer ahora? ¿Reanudar la búsqueda de Jon? Presiento que será tan problemático como la familia Joestar. Solo pisando su cadáver podré ascender al cielo. Entonces reuniré a los demás usuarios de stand para que se encarguen de él. No hace falta. Solo vigila su paradero. Si llega a Egipto, haz todo lo posible por frustrar su investigación. Dio, inconscientemente, sentía reticencia a seguir enfrentándose a Jon. Su mente aún no se había fusionado del todo con su cuerpo. Por lo tanto, esperaba esperar a que su cabeza se fusionara por completo con el cuerpo de Jonathan antes de enfrentarse a Jon. Así tendría más confianza. La abuela Enya dijo con firmeza. Lo entiendo, maestro Dio. Mientras yo viva, jamás podrá encontrarlo. Dio hizo un gesto con la mano y Enya se retiró de inmediato. Dio continuó leyendo el libro a la luz de las velas. El Cairo, la capital y ciudad más grande de Egipto, incluso en esta época, tiene una población de aproximadamente 10 millones e innumerables edificios. Encontrar a alguien en una ciudad tan grande no es tarea fácil. Además, Jon es un extraño, desconocedor de todos los aspectos del Cairo. Esto era evidente en el ladrón con el que Jon se topó al salir del aeropuerto. Sin embargo, aunque encontrar a alguien en el Cairo pudiera ser difícil, no significaba que Jon no tuviera estrategias. En el hotel, Ichi se despatarró en el sofá, roncando en un dulce sueño. Jon invocó parte de la bestia negra sin rastro, fusionándola en un general devorador de sombras.
Planeaba confiar en el general devorador de sombras, que había memorizado la sombra de la abuela Enya, para encontrarla. A diferencia de los devoradores de sombras normales, los generales devoradores de sombras pueden llegar más lejos del cuerpo y tienen un espectro olfativo más amplio. Jon podía usar todas sus bestias negras sin rastro restantes para crear generales devoradores de sombras, pero para protegerse de la inminente llegada del enemigo, Jon tuvo que reservar algunas para uso futuro. Al aparecer, los generales devoradores de sombras emitieron su característico y espeluznante grito. Jon ordenó: piensa en el sabor de la sombra de la anciana que comías de niño. El grito del general devorador de sombras se detuvo, e inclinó la cabeza como si recordara algo. Tras un momento, el general devorador de sombras asintió. Ahora que lo recuerdas, entonces encuentra a esa criatura en esta ciudad. Y no puedes comer sin mi orden. Jejeje, gritaron los generales devoradores de sombras, mezclándose con las sombras y corriendo hacia afuera. Jon se puso un atuendo elegante y llevó a Iggy, que estaba dormido, a desayunar. En el desayuno, Iggy comió con ojos soñolientos, casi tragándose la comida por la nariz. Después de cenar, Jon e Iggy corrieron a la taberna del padre de Aya. Aunque el padre de Aya era un poco avaro y parecía tener algunos problemas con él, su estatus como magnate local en Egipto le proporcionaba a Jon muchas ventajas. Por ejemplo, Jon se enteró del paradero de Diablo gracias a los contactos del padre de Aya. En la habitación de Aya, recién despertada, seguía aletargada. Se frotó los ojos y luego levantó la fina manta que la cubría. Estaba a punto de ponerse las zapatillas y levantarse para lavarse cuando de repente sintió que algo andaba mal. De repente recordó que había soñado con Jon la noche anterior. Aya se sonrojó y miró la foto en la mesita de noche. Era una foto de Aya y Jon antes de que él se fuera, y ambos parecían bastante unidos. Tomó la foto y murmuró: Jon, mientras sus dedos descendían. Un momento después, Aya salió del baño, con la cara sonrojada. Después de lavarse y vestirse, se preparó para bajar a preparar el almuerzo para su padre. Justo en ese momento, Aya oyó que llamaban a la puerta trasera de la taberna. Confundida, Aya se acercó a la puerta trasera y la abrió, solo para ver al hombre con el que había estado soñando. Jon condujo a Iggy a la entrada trasera de la taberna. Al ver a Aya abrir la puerta, Jon preguntó: Aya, ¿cuánto tiempo sin verte? Jon estaba a punto de preguntar si su padre estaba disponible para hablar cuando Aya apareció de repente, como un pulpo. Aya se sonrojó y exclamó emocionada: Jon. Por fin volviste a verme. No tienes idea de cuánto te extrañé. Jon percibió rápidamente la añoranza de Aya. Iggy solo pudo observar con incredulidad cómo Jon, antes tan serio, era arrastrado de vuelta a la casa. Frunció los labios, esperando que Jon lo despertara tan temprano por la mañana para algo importante, solo para descubrir que estaba a punto de crear cachorros humanos. Aburrido, Iggy se dio la vuelta, listo para buscar a un pobre hombre para almorzar. Apenas había comido bocado esa mañana, y ya estaba hambriento. Pasaron las horas, y el padre de Aya miraba a Jon con el ceño fruncido y los ojos llenos de insatisfacción. Aya, en cambio, abrazó a Jon con una mirada de felicidad. Jon se aclaró la garganta y dijo con torpeza: Tío, necesito tu ayuda. Ni hablar. Para nada. El padre de Aya interrumpió a Jon, sin siquiera prestar atención a los detalles. Aya estaba disgustada. Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿No deberías ayudar a Jon cuando lo necesita? Las comisuras de la boca del padre de Aya se crisparon sin control. Tras la persuasión emocional y lógica de Aya, y con la modesta ayuda económica de Jon, su padre finalmente accedió a ayudar a Jon. Jon sacó 2 retratos, uno de la abuela Enya y otro de Dio, y dijo: Por favor, cuida de estos 2 por mí. Vale, vale. El padre de Aya asintió obsequiosamente mientras contaba el dinero. Recuerden la página web de novelas taiwanesas 55H5 para obtener las actualizaciones más rápidas de los capítulos. Con el padre de Aya, un tirano local, dispuesto a ayudar a Jon, la búsqueda de Dio y la abuela Enya sería mucho más fácil. Con el asunto resuelto, era hora de que Jon se marchara. Antes de irse, Jon consoló a Aya un rato y finalmente logró escapar. Sin embargo, Jon también comprendió que Dio, como líder de un gran número de usuarios de Stan, sería una tarea peligrosa rastrearlos. Por lo tanto, Jon ocultó a 2 devoradores de sombras entre las sombras de Aya y su padre. Tras este período de desarrollo, Devorador de Sombras podía ahora ejecutar las órdenes de Jon con relativa precisión.
Si algún usuario de stand se atrevía a amenazar a Aya y a su padre, Devorador de Sombras saltaría y devoraría al enemigo. Jon entonces encontró a Ichi siendo perseguido y atacado por el dueño de un restaurante de barbacoa. Ichi parecía disfrutar siendo perseguido por un humano, sacando la lengua y corriendo emocionado. Jon no tuvo más remedio que pagar la cuenta, lo que detuvo al enfurecido dueño y se llevó a Ichi. Jon regresó entonces al centro de El Cairo con Ichi. Aunque había establecido contactos con el padre de Aya, el magnate local, Jon sabía que este era solo un pequeño paso. Jon necesitaba ayuda de otras fuentes. Así pues, Jon se dirigió resueltamente a la embajada de Estados Unidos en Egipto. Alegando la amenaza a la vida del egipcio Dio, exigió que Estados Unidos presionara a las autoridades egipcias para que entregaran a Dio. Como un auténtico estadounidense, Jon decidió buscar la ayuda de la hegemonía. Si Jon fuera un estadounidense común y corriente, la embajada podría simplemente informar del caso según el procedimiento, lo que no necesariamente habría tenido el efecto deseado. Pero Jon era un autor de éxito y, como celebridad, siempre recibía un trato más preferente. El asunto se aceleró, e incluso Jon se reunió con el embajador, que estaba de vacaciones. Tras un breve intercambio de palabras amables, se comprometieron a proteger activamente los legítimos derechos de los ciudadanos y a presionar a la policía egipcia lo antes posible. Al salir de la embajada, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Dio, el poder de un usuario de stand tiene sus límites. Aunque puedas controlar a otros usuarios de stand, ¿puedes realmente controlar el aparato estatal? La embajada no le hizo ningún caso a Jon. Esa tarde, Kalia llamó. Un titular de periódico decía: escritor de renombre sufre amenazas de muerte en Egipto. Jon hizo todo lo posible por explicarlo, y solo entonces logró dirigirse a la preocupada Kalia. Las autoridades egipcias, bajo la presión de la hegemonía global, se vieron realmente desbordadas y ordenaron a la policía que localizara a Dio lo antes posible. Por un instante, la tensión se apoderó de todo el Cairo. Como tirana local de Egipto, la abuela Enya fue, como era de esperar, la primera en enterarse de la llegada de Jon y de las malvadas acciones que había cometido en su búsqueda de Dio. Aunque la abuela Enya era rica e influyente en Egipto, luchaba contra el aparato estatal. No podía matar a todos los policías para detener la persecución de Dio. Aunque pudiera hacerlo, si se atreviera, las autoridades egipcias desplegarían rápidamente al ejército. Ante la fusilería del ejército, incluso Dio, con la capacidad de detener el tiempo, se habría visto obligado a huir. Maldito Jon. Pensaba en dejarte ir si no dejabas de cortejar a la muerte, pero te atreviste a ofender así a Lord Dio, incluso recurriendo a un acto tan cruel para rastrearlo. Es imperdonable. Sé dónde estás. Esos dos usuarios de stand con stands de inspiración divina ya te están buscando. Mientras las autoridades egipcias y la abuela Enya aún lidiaban con la situación, Jon, el instigador de todo esto, disfrutaba de un masaje de Aya junto a la piscina del hotel. Aya finalmente no soportó la soledad y se acercó. A menos de 1 kilómetro del hotel de Jon, dos hermanos morenos venían de camino. El hermano menor, Poinger, abrió un cómic titulado Las aventuras de Oinger y comenzó a leer. El cómic, con su peculiar estilo, narraba una historia. En algún lugar, dos hermanos muy unidos, Oinger y Poinger, vivían felices juntos. En el cómic, el hermano mayor, con su extraña apariencia, decía: me llamo Oinger. El hermano menor que estaba a su lado dijo: soy Poinger. Jeje, Poinger era un hermano muy introvertido. No podía hacer nada sin su hermano Oinger, así que siempre se quedaba solo. De camino al hotel, Oinger y Poinger se encontraron con un niño jugando al fútbol al lado de la carretera. En realidad, Poinger dejó el cómic y miró hacia adelante. Efectivamente, un niño estaba pateando un balón contra la pared. El balón golpeó la pared con un ruido sordo, como un zas. El niño era tan juguetón que seguía jugando como si no hubiera nadie, incluso cuando había un peatón. Como era de esperar, el balón voló hacia Poinger. ¡Ay, no! Poinger fue golpeado por el balón. Yo lo golpeé. Poinger se cubrió la cabeza con dolor. ¿De verdad golpeó a alguien?, dijo el chico con indiferencia. Al ver a su hermano ser golpeado por el balón, su hermano Oinger lo apartó furioso. Un valioso collar salió volando del cuello del chico. ¡Qué suerte! Este collar pertenece a los hermanos Oinger y Poinger. Poinger dejó el cómic y miró hacia arriba, solo para ver un balón volando directo hacia él. Pero Poinger no lo esquivó y dejó que el balón le diera en la cabeza. ¡Pum!
Oinger estaba tan dolorido que se le saltaron las lágrimas. Hermano. ¿Qué te pasó? Oinger ayudó a Poinger a levantarse apresuradamente. Poinger señaló el cómic que tenía en la mano. Oinger lo tomó y lo miró. Sus ojos se iluminaron de repente. Dejó el cómic y caminó hacia el chico que jugaba al fútbol. Oinger gritó con fiereza. Oye. Bastardo. ¿Acaso confundiste la cabeza de mi hermano con un gol? El chico, asustado, retrocedió rápidamente. Pero el puño de Oinger ya le había dado en la cara. El chico fue derribado, y un exquisito y lujoso collar salió volando de su cuello. Oinger se lo arrebató y dijo: «Qué bien que tú, un bastardo, puedas llevar un collar tan precioso, pero ahora es nuestro». El chico se levantó rápidamente y huyó en dirección contraria. «Eres un corredor implacable», dijo Oinger, mirando el collar que llevaba en la mano. «Venderlo sería una buena fortuna». Oinger soltó una risa extraña. Oinger lo cargó sobre su hombro y rió con ganas. «Hermano, somos una pareja invencible. Con tu puesto de cómics que predice el futuro, y mi puesto de las 100 caras y sus habilidades de transformación, Jon jamás se nos escapará. Nuestra señal es para Tot, el dios de los libros, y Knum, el dios de la creación. Somos los hermanos Oinger y Poinger». Poco después, Oinger y Poinger llegaron al hotel de Jon. Poinger volvió a abrir el puesto de cómics. Ahora, aparecía una nueva página sobre Tot. Los hermanos Oinge y Poinge emprendieron un nuevo viaje. Al llegar a su destino, Poinge señaló la piscina del hotel y exclamó: «Oh. Veo al enemigo. Ahí está». El odiado enemigo tomaba el sol junto a la piscina. ¡Ah! ¡Qué envidia! De hecho, tiene una mujer hermosa a su servicio. Oinge, al ver la belleza a su lado, casi lloró de envidia. Oinge se asomó a través de la verja de hierro del hotel, donde Jon disfrutaba de los cuidados de Aya. Oinge apretó los dientes y maldijo: «Maldita sea. De hecho, tiene una mujer tan hermosa con él. Oinge lo hará sufrir». Oinge se infiltró entonces con éxito en el hotel, disfrazado de empleado, y le sirvió al enemigo una bebida con somníferos. «Bebe». El odiado enemigo bebió la bebida que le trajo Oinge. El enemigo se durmió. Oinge saltó de alegría. «Hermano, Poinge le entregó a Oinge el cómic del dios Tot. Oinger tomó al doble cómico y lo examinó con atención. Al instante siguiente, no pudo evitar reír. «Jajaja, ¿una bebida llena de somníferos podría solucionar el problema?» ¡Pum! Oinger golpeó con una sartén a un empleado del hotel, dejándolo inconsciente. Oinger lo arrastró a una zona oscura, asegurándose de que no lo descubrieran durante un rato. Oinger rió entre dientes. Todo salió de maravilla. Nos infiltramos en este hotel con facilidad. Vaya, la profecía del dios sustituto Tot se hará realidad. Ji. Poinger soltó una risa extraña y confiada. Parecía que ya habían decidido que Jon caería ante los dos hermanos. Jon se relajó en un sillón reclinable, tomando el sol. Tomó una lata de cola helada de la mesa de al lado y se la bebió de un trago. El sol abrasador y la cola helada hacían la pareja perfecta. Sin embargo, al terminarse la botella, a Jon se le acabó la cola. Mientras tanto, la policía egipcia investigaba activamente el paradero de Dio en nombre de Jon. La tarea más urgente de Jon era esperar a que se revelara la ubicación de Dio. No tardaría en tener noticias suyas. Por eso se tomaba un descanso de su apretada agenda para disfrutar de la vida. Era una pena que Devorador de Sombras fuera liberado para buscar a la abuela Enya, así que Fantasma y los demás cuidadores de alto nivel no podían salir por el momento. Por suerte, Aya había venido a hacerle compañía a Jon. Al ver que Jon terminaba su bebida, Aya dijo: «Jon, déjame traerte algo de beber». «Gracias por la molestia. No puedes perderte la hidratación mientras tomas el sol». Justo cuando Aya se levantaba para pedir algo de beber al personal del hotel, llegó una visita inesperada. El padre de Aya había llegado a la piscina y vio a Aya, ligera de ropa. Aya había acordado regresar al mediodía, pero como ya era tarde y aún no había regresado, fue a buscarla. Y así, Aya fue llevada a casa por su padre. Iggy se había ido a otro sitio, así que por un momento, Jon se quedó solo tomando el sol junto a la piscina. Tras este incidente, Jon casi olvidó que había terminado su bebida. Le gritó al camarero del hotel: «Trae algo de beber». En el pasillo del hotel, Oinger, usando su habilidad de stand para transformarse en camarero, no vio a nadie y dejó caer un paquete de polvo blanco en el té que tenía delante. Era una pastilla para dormir de acción rápida que, en un minuto, lo dejaría inconsciente.
Incluso había traído un frasco de anestésico por si acaso. Si Jon se quedaba dormido, le inyectaría una dosis y dormiría un día entero. Entonces, los dos hermanos podrían llevar a Jon con la abuela Enya para reclamar la recompensa. Oinger no pudo evitar sonreír al pensar en la alta recompensa. Justo entonces, se oyó la voz de Jon. Rápidamente reprimió una sonrisa y, vestido con su uniforme de camarero, entró empujando un carrito. Colocó una taza de té humeante frente a Jon. Un té con pastillas para dormir de acción rápida lo dejaría dormido de un solo sorbo. Oinge reprimió su emoción y colocó el té en la mesa a la derecha de Jon. Disfruta de tu comida, exigió Jon, desconcertado. Joven, hace un día tan caluroso y me estás sirviendo una tetera humeante de té negro. ¿Te parece apropiado? Esto, Oinger se sobresaltó. Estaba tan ansioso por capturar a Jon que no se había dado cuenta de ninguno de estos detalles. Jon frunció el ceño bajo sus gafas de sol y ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en Oinger. La mirada de Jon se agudizó al preguntar. Y recuerdo haberte instruido específicamente antes de llegar a la piscina que solo bebía bebidas sin abrir. Recuerdo que accediste. Jon jamás se inmutaría con su seguridad en la guarida de Gyoyenja. No solo no bebería agua abierta, sino que también traería sus propios ingredientes y condimentos para sus comidas, y solo después de ver al chef prepararlas Jon probaría un bocado. Por esta razón, Jon le había ordenado específicamente al camarero que solo le sirviera agua sin abrir. Y, sin embargo, el camarero, que antes había estado claramente de acuerdo, ahora actuaba como si no tuviera ni idea. ¿Qué? ¿Una bebida sin abrir, así de drogada? Una gota de sudor frío recorrió la espalda de Oinger. ¿Por qué pasó esto? ¿No debería Jon simplemente beber el té y quedarse dormido? En el pasillo, Oinger, abrazando al dios Tot, murmuró: la profecía del dios Tot es absoluta. Jon definitivamente beberá la bebida. Lo siento, serví la bebida equivocada. Como disculpa, esta tetera es gratis, explicó Oinger apresuradamente. Mientras el té pueda colocarse frente a Jon, combinado con la profecía del dios Tot, Jon definitivamente lo beberá. Entonces será una victoria para los dos hermanos, Oinger y Oinger. Por su confianza en su hermano, Oinger, quien sirvió como sustituto del dios Tot, Oinger finalmente decidió perseverar. Sabía perfectamente que la profecía del dios Tot se cumpliría sin dudarlo. Mientras siguiera la profecía, Jon seguramente se quedaría dormido, tal como se predijo. Esta era una verdad comprobada por innumerables experiencias. Aquí tienes el té, y te traeré la bebida sin abrir. Dicho esto, Oinger se dio la vuelta y comenzó a marcharse. Según la profecía, Jon definitivamente bebería la bebida, así que solo tenía que irse y esperar a que Jon bebiera el té. Pero Jon frunció el ceño y preguntó: Hermano, ¿a dónde vas? Oinger abrió mucho los ojos y su espalda se empapó de sudor al instante. ¿Qué pasa? ¿Se habrá dado cuenta de que solo estoy fingiendo? Respiraba con dificultad y temía que lo mataran a golpes en cualquier momento. Oinger explicó con dificultad. ¿Qué ocurre, señor? ¿No le dije que le traería algunas bebidas sin abrir? Jon entrecerró los ojos ligeramente y señaló la cubitera debajo del carrito que Oinger había empujado. ¿No hay Coca-Cola sin abrir ahí dentro? Todavía está helada. Oinger se giró y vio una cubitera llena de hielo debajo del carrito, todavía llena de Coca-Cola. Suspiró aliviado. Jon había descubierto la Coca-Cola, no alguien que se hacía pasar por él. En realidad, le había arrebatado el carrito a ese desafortunado camarero y no se había dado cuenta de lo que había dentro. Se llevó la cabeza a la cabeza y explicó con una sonrisa. Sí, ¿cómo pude olvidarlo? Debo haber estado muy ocupado últimamente. Jon hizo un gesto con la mano y levantó la cubitera sobre la mesa junto a él. Luego sacó una botella de Coca-Cola helada y la abrió con un abridor. Jon bebió la cola de un trago. El frescor le estimuló el esófago y le hizo respirar aliviado. Entonces Jon dejó la botella vacía sobre la mesa. Hace calor, así que debería estar bebiendo refresco helado. Jon apoyó la cabeza entre las manos, relajándose cómodamente en el sillón reclinable. Pero la escena ante él hizo que Oinger sintiera que algo andaba mal. La profecía de Tot estaba destinada a cumplirse, pero ¿por qué Jon no mostraba intención de beber el té negro? Era como si la profecía de Tot hubiera fallado. Espera. Oinger se dio cuenta de repente de algo. La profecía decía que Jon bebería la bebida que había traído. ¿Podría ser que la bebida que Tot había predicho no fuera té, sino cola? Y tanto la cola como el té eran bebidas que él había traído, lo que significaba que la profecía de Tot se había cumplido.
Pero no como Oinger esperaba. Oinger se angustió al instante. Debería haberle dado a Jon el té negro con somníferos. Según la profecía, Jon sin duda bebería el té negro, pero no esperaba que mencionaran la cola. Si no había Coca-Cola en el carrito, la única bebida de Oinger sería té negro, y su plan seguiría adelante sin problemas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer a continuación? Oinger buscó el anestésico en su bolsillo. Si había alguna posibilidad de remontar, era esta. Si encontraba la oportunidad de inyectar a Jon, el plan volvería a funcionar. Pero entonces Oinger negó con la cabeza. El hombre que tenía delante había hecho fracasar a innumerables colegas. ¿De verdad podría inyectar el anestésico estando despierto? En el pasillo, Oinger abrazó al dios Tot y dijo: Hermano, la profecía de Tot es absoluta. Dado que Tot predijo que Jon se quedaría dormido, se habría quedado dormido incluso sin las pastillas para dormir. Justo cuando Oinger meditaba sobre su próximo movimiento, el sonido de una respiración regular captó su atención. Su mirada se dirigió a Jon, que dormía plácidamente en el sillón reclinable. Durmiendo, de verdad quedándose dormido. ¿Dormiste de cansancio? La profecía del dios Tot es realmente cierta. Oinger estaba rebosante de alegría. Apretó los puños con entusiasmo y se puso de pie de un salto. Efectivamente, la realidad se estaba desarrollando según la profecía. Jon se había dormido tal como se predijo, y saltó de alegría. Solo faltaba inyectarle un anestésico a Jon, y el plan se cumpliría a la perfección. Justo cuando Oinger extrajo el anestésico y se disponía a acercarse a Jon, algo inesperado apareció ante sus ojos. Una criatura devoradora de sombras saltó de la sombra de Jon y olfateó la de Oinger. Esto. La bestia negra y rastreable, devoradora de sombras. Oinger se asustó y se detuvo en seco. Como usuarios de Stan, él y su hermano, Oinger, siempre habían recurrido a tácticas turbias al realizar misiones. Incluso como usuarios de Stan, podrían no ser rivales para hombres comunes. Si era necesario luchar, simplemente no estaban a la altura. Por lo tanto, los dos hermanos evitaban la confrontación directa siempre que era posible. Justo cuando el plan estaba a punto de ejecutarse, Devorador de Sombras apareció de repente. Los dos hermanos conocían muy bien su aterrador poder. Un solo mordisco seguramente lo desmayaría de dolor. Oinger siempre había dudado de su propia tolerancia al dolor. Maldita sea. Ese es el problema con los auto-stands. No necesitan el control del cuerpo original, e incluso pueden luchar dormidos. El rostro de Oinger se ensombreció. ¿Qué debía hacer? Jon, que estaba dormido de forma natural, podría despertar en cualquier momento. Tenía que inyectar la anestesia rápidamente. Oinger se armó de valor y se acercó lentamente a Jon. Pero a medida que Oinger se acercaba, Devorador de Sombras también se acercó. Justo cuando Oinger estaba a punto de extender la aguja de anestesia, Devorador de Sombras acercó su boca abierta a la sombra de Oinger. No. Al ver esto, Oinger retiró rápidamente la mano. Al ver que Oinger se alejaba de Jon, Devorador de Sombras también retrajo la boca, listo para comer. Devorador de Sombras claramente se había estado escondiendo en la sombra de Jon, protegiéndolo. Aunque no atacaba, Oinger no podía acercarse a Jon. Si Oinger se atreviera a acercarse, sentiría un dolor que le calaría hondo. ¿Qué hago? Aunque Jon esté dormido. No hay forma de acercarse. Devorador de Sombras esperaba junto a Jon como un perro fiel, mordiendo a cualquiera que se acercara. La situación actual no era descrita en absoluto por el dios Tot, y no sabía qué hacer. Justo cuando Oinger seguía debatiéndose, los ojos cerrados de Jon temblaron levemente. Oh, no. Jon se está despertando. Oinger se retiró apresuradamente y abandonó el lugar. Claramente, el plan había fracasado. La vigilancia de Jon era demasiado fuerte. Devorador de Sombras, que había estado esperando a su lado, ni siquiera le había dado la oportunidad de administrarle la anestesia. Taiwan Novel Network $5.505 $55 y sin otras opciones, Oinger solo pudo retirarse y buscar una nueva oportunidad. Cuando Jon despertó, Devorador de Sombras también se hundió en su sombra. Para evitar un ataque sorpresa mientras dormía, Devorador de Sombras permanecía de guardia en la sombra las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cuanto Jon se durmiera, Devorador de Sombras se activaría automáticamente y lo protegería. Las órdenes de Jon eran atacar a cualquier extraño que se acercara. Cualquiera que se atreviera a acercarse a Jon sería atacado. Jon bostezó y miró la hora.
El sol estaba a punto de ponerse y la cena se acercaba. Fue a las duchas, se duchó, se vistió y salió de la piscina. Jon nunca se dio cuenta de que Oinger era un asesino. Salió del hotel, preparándose para buscar un nuevo restaurante. Aunque Jon necesitaba ver al chef preparar sus comidas, comer en un hotel siempre era peligroso. Así que Jon planeó salir a comer y buscar a Iggy, que se había perdido. En la oscuridad, Oinger pateó el suelo con frustración. Finalmente había esperado a que Jon se durmiera, solo para encontrarse perdido. Hermano. Esta vez debemos descifrar la profecía de Todd. No dejes que mis esfuerzos sean en vano. Hermano, Todd no puede estar equivocado. Trajiste la Coca-Cola sin querer, explicó Poinger. Justo entonces, apareció una nueva página en el libro de Todd. Al verla, Poinger exclamó. Apareció. Una nueva profecía. Qué lástima. La última vez no lo conseguí. Poinger pateó furioso. Bang. No te desanimes, la próxima vez lo conseguiremos. Mira, Jon se va del hotel. Dijo Poinger. El odioso enemigo buscaba un restaurante. Poinger derramó aceite de cocina en el suelo. Yo lo haré. Jon, al pasar, no tuvo más remedio que tomar otro camino. Poinger colocó la anestesia en una cesta llena de naranjas. Desde una posición elevada, se la arrojó al enemigo. Jon fue alcanzado por la anestesia y cayó inconsciente. Hermano, esta vez, la descripción de Todd es clara. Jon sin duda será alcanzado por la anestesia y se dormirá. Poinger se apresuró a entregarle Todd a Oinger. Los ojos de Oinger se fijaron en el documento. Tomó el documento del dios Todd y lo leyó con atención. Está bien, ¿verdad? Simplemente pon la anestesia en una cesta llena de naranjas y tírasela a Jon, ¿de acuerdo? Y esta vez, Jon será sin duda el apuñalado. ¿Pero qué hay del doble H tipo? En cuanto se duerma, aparecerá automáticamente. No, tranquilo, hermano. Estar anestesiado equivale a perder el conocimiento, y el doble desaparecerá al instante. Genial. Esta vez, Oinger someterá por completo a ese odioso Jon. Hermano, mira. Jon se ha ido del hotel. Oinger señaló a Jon que se iba. Rápido. Tenemos que darnos prisa y llegar al lugar profetizado. Oinger y Poinger se apresuraron hacia el lugar profetizado. Jon miró a su alrededor, buscando a Ichi. Siempre se alejaba, sin volver ni siquiera a la hora de cenar. Ichi. Gritó Jon con indiferencia. Mientras Jon buscaba a Iggy, este se enfrentaba a un ejército local de perros callejeros. Como forastero, Iggy era constantemente provocado por perros callejeros mientras vagaba por las calles del Cairo. Ante estos perros callejeros despistados, la primera opción de Iggy fue invocar al loco para que los ahuyentara. Esto, a su vez, provocó la ira de todos los perros callejeros de los alrededores. Así se desarrolló la escena actual. Iggy, un solo perro, se enfrentó a docenas de perros callejeros que ladraban. ¿Siempre piensas que soy pequeño y fácil de molestar? Resopló Iggy con impotencia. Pero como estos perros callejeros habían llegado a su puerta, no había necesidad de mostrar piedad. Loco. El sustituto del loco apareció ante Iggy, levantando la pata y golpeándolo. Iggy, mientras Jon continuaba su búsqueda de Iggy, caminaba por el camino cuando de repente vio una capa de aceite de cocina que seguía deslizándose hacia abajo por la fuerza de la gravedad. Mirando a un lado, vio que un niño pequeño había volcado la freidora de una tienda de frituras. El dueño, agarrando el cuello del niño con una mirada feroz, parecía decidido a evitar el desastre con una compensación. Ignoró el incidente. Como el camino estaba bloqueado por aceite de cocina, decidió buscar otro. Jon se dirigió hacia la derecha. Al ver que Jon cambiaba de dirección, Poinger, a quien el dueño estaba sermoneando, respiró aliviado. La profecía se estaba cumpliendo sin contratiempos. Solo faltaba que Jon se colocara bajo la posición de Poinger para que le inyectaran la anestesia. En otro lugar, Poinger se encontraba en lo alto de una ladera, con 2 cestas llenas de naranjas a sus pies. Este es el lugar predicho por el dios Todd. Solo espera a que Jon pase y luego espolvoréale las naranjas para tranquilizarlo. Poinger colocó 2 anestésicos en cada cesta. Para mayor seguridad, Poinger había preparado 2 anestésicos esta vez. Aunque el primero fallara, el segundo seguiría funcionando. Todo estaba listo, excepto la llegada de Jon. Un momento después, la figura que Poinger había anhelado apareció ante él. Jon estaba a punto de pasar, sin percatarse de que Poinger estaba en la ladera a su derecha. Allá voy.
Prepárate para una buena noche de sueño, Jon. Oinger levantó la cesta de naranjas que contenía el anestésico y, sin dudarlo, se la lanzó a Jon. Innumerables naranjas se derramaron de la cesta. El anestésico, oculto en ellas, voló hacia Jon, llevando la esperanza de Oinger. Justo cuando el tranquilizante estaba a punto de alcanzar a Jon, una jauría de perros callejeros apareció repentinamente tras él. Corrieron frenéticamente hacia adelante, aparentemente perseguidos por una presencia aterradora. Sobresaltado, Jon se agachó para estabilizarse, casi cayendo por la avalancha de perros callejeros. Sin embargo, al agacharse, el tranquilizante pasó zumbando y voló tras él. Al instante siguiente, la aguja atravesó a un perro callejero, sobresaltándolo y haciéndole huir. Esto, a su vez, sobresaltó a los demás perros callejeros, quienes huyeron a toda velocidad. ¿Una reunión de perros salvajes en el Cairo? Se preguntó Jon, observando la manada que se retiraba. Justo entonces, Jon notó que tenía los pies cubiertos de naranjas. Al levantar la vista, vio a un vendedor de naranjas en la cima de la colina, con aspecto de estar estreñido. ¡Qué desgraciado! Se le cayeron todas las naranjas mientras las vendía. Jon negó con la cabeza, impotente, y siguió adelante. ¿Qué? ¿De dónde han salido estos perros salvajes? Jon sí que los ha esquivado. Oinger se quedó atónito, casi estallando de ira. Se palmeó el pecho rápidamente, tranquilizándose. Tranquilo. Todavía tengo una cesta de naranjas. Tira una más. Oinger agradeció tener 2 tranquilizantes listos. De lo contrario, se habría quedado con la mirada perdida. Jon estaba a punto de dejarlo. Tuvo que tirar la cesta de naranjas que quedaba rápidamente. Justo cuando Oinger levantaba la cesta llena de naranjas para empezar, un perro que ladraba le llamó la atención. Miró hacia atrás y vio a un Boston Terrier blanco y negro enseñándole los dientes con fiereza. Si se tratara de un perro callejero común y corriente, Oinger podría haberle dado una patada cariñosa. Pero claramente no era así. Un doble canino había aparecido ante el perro. Tonto. Ichi observó a la criatura de espaldas con expresión severa. Originalmente, su intención era alcanzar a los perros callejeros y darles una lección, para que no lo provocaran constantemente. En cambio, vio a esta criatura escurridiza lanzando naranjas por la pendiente. Daba igual cómo lo viera Ichi, parecía que estaba atacando a alguien. Quizás esta criatura fuera el asesino enviado por la abuela Enya que Jon había mencionado. Así que Ichi decidió ponerlo a prueba. Podría ser. Oinger, cargando a Ichi a la espalda, miró fijamente al tonto, con las pupilas temblando violentamente. Su mente corría. Era obvio, basándose en la inteligencia de la abuela Enya, que este perro era el que Jon llevaba consigo. Según la abuela Enya, se sospecha que el perro usa stand. Como no lo habían confirmado del todo, Oinger y Oinger no habían considerado a Ichi. Resulta que en realidad usa un stand, e inesperadamente, Ichi lo había atrapado en ese momento crucial. ¿Qué hago? Dios mío, Knum no es de tipo combate, y el stand de este perro es claramente un luchador cuerpo a cuerpo. Si se desata una pelea, no tengo ninguna posibilidad de ganar. La mirada de Ichi se tornó más seria. Si fuera el verdadero Jon, sin duda lo tocaría. Pero la criatura frente a él ni siquiera se atrevió a mostrar su rostro. Además, sus ojos detectaron claramente al loco, y solo los usuarios de stand podían verlos. Efectivamente, era un enemigo. Justo cuando Ichi estaba a punto de controlar al loco para atacar, la criatura frente a él habló con una voz familiar. ¿Qué? ¿Estás lanzando un stand para atacarme? Oinger se giró, revelando el rostro de Jon. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Ichi se sobresaltó. Incluso con su inteligencia sobrehumana, no podría haber imaginado que la criatura frente a él fuera Jon. Pero no podía ser un disfraz. Así que Ichi se acercó de inmediato a Jon y olió su aroma. En realidad, Ichi estaba de espaldas al viento, así que no había podido oler a Jon que tenía delante. Si era un disfraz, entonces no podía estar fingiendo su olor. Y entonces, para sorpresa de Ichi, el Jon que tenía delante olía exactamente igual que el Jon que conocía. La criatura que tenía delante olía, se veía y sonaba exactamente igual que el verdadero Jon. La única diferencia entre este Jon y Jon era que llevaba ropa que Jon nunca había usado. Un uniforme de trabajo sencillo y sucio, parecido a un nativo egipcio. Mi doble, el dios Knum, puede cambiar de apariencia y olor a la perfección. ¿Cómo podría un simple perro ver a través de mi disfraz? Una sonrisa de suficiencia apenas perceptible se dibujó en los labios de Oinger.
Se giró, regodeándose, para ver que Jon ya había desaparecido de su vista, alejándose en la distancia. Cuesta abajo, solo quedaban unos pocos peatones, buscando naranjas esparcidas. Imposible. ¿Cómo se había ido Jon? Este era el lugar predicho por la profecía, donde Jon supuestamente quedaría inconsciente por la anestesia. Podría ser. Oinger se tocó la cara, y de repente lo comprendió. Podría ser que el Jon inconsciente por la anestesia, como predijo el dios Top, fuera yo. Ichi observó a Oinger con perplejidad. Al verlo mirar a un lado, su mirada también se dirigió hacia allí. Solo vio una multitud compitiendo por naranjas, nada más extraño. Su mirada se posó de nuevo en Oinger. Aparte de su apariencia, el tipo que tenía delante no se parecía en nada al verdadero Jon. Así que Ichi decidió poner a prueba a Oinger. Justo entonces, Oinger, tras escapar del dueño de la fritura, llegó por fin. Inmediatamente vio a Jon siendo acosado por Ichi. Como hermano menor de Oinger, Oinger comprendió de inmediato que este Jon era su hermano Oinger. No, no. Mi hermano se ha enredado con el perro de Jon. Poing sintió de repente que algo andaba mal. El sudor le corría por la frente por el nerviosismo, y ya se arrepentía de haberse hecho pasar por Jon. Según su interpretación del dios Top, la profecía se cumpliría sin duda. Si se convertía en Jon, podría sufrir las consecuencias. Así que la tarea más urgente era desactivar rápidamente su habilidad de transformación y transferir el destino profético a Jon. Pero había un problema. El perro de Jon se interponía en su camino. Si hubiera sido un perro normal, Poing podría haberlo despachado fácilmente de una sola patada. Pero se topó con un perro con piedra. Vergonzosamente, no pudo derrotar a Ichi. Ichi permaneció escéptico, su pequeño cerebro canino gestando algo siniestro. ¿Qué debía hacer? Tenía que deshacerse del perro y desactivar su transformación. Poing empezó a recordar el tono de Jon y el nombre de Ichi. ¿Cómo se llamaba el perro? Eddie. Ichi. Sí, Ichi. Ichi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oinger intentó poner la misma expresión que Jon. Ichi giró la cabeza y se incorporó, mirando fijamente a Oinger. Iggy siempre creyó que el Jon que tenía delante era un impostor. Pero no tenía pruebas, así que decidió observarlo con atención. Al ver a Iggy sentado frente a él, Oinger se sintió impotente. ¿Cómo puede dejar de molestarme? Oinger empezó a preguntarse por qué no se iba. Recordó su experiencia criando un perro de niño. Normalmente, cuando un cachorro lo miraba fijamente, era porque tenía hambre. Pensando en esto, Oinger finalmente lo comprendió. Ahora el sol estaba a punto de ponerse. Tal vez Iggy tenía hambre, así que siguió a su amo. Así que es así, después de pensarlo bien, Oinger quiso comprar comida para despedir a Iggy. Resultó que había muchos vendedores en la calle, así que Oinger se preparó para comprarle comida. Por cierto, habló con su hermano menor Oinger, que no sabía nada. Hermano, terminaré con este perro pronto. Date prisa y vigila la ubicación de Jon. Entiendo, hermano, asintió Oinger. Por cierto, hermano, date prisa y vuelve a tu forma original, o podrías ser tú el que atrape el tranquilizante. Sabiendo que la profecía de Tok se cumpliría, uno de los Jons sería apuñalado por el tranquilizante. Si Oinger no volvía a su forma original, podría ser él quien muriera. Entiendo. Oinger trajo entonces una porción de comida para Ichi. Ichi la olió con atención y apartó la vista con desdén. Era demasiado simple, a Ichi no le gustó. Con impotencia, Oinger compró otra porción. Ichi volvió a apartar la vista con desdén. Era demasiado salada y con demasiados condimentos. Oinger compró varias porciones más, pero Ichi no dejaba de quejarse. Oinger preguntó frenéticamente: ¿Qué demonios vas a comer? Pero ya era la hora de cenar, y la cantidad de comida ya le había abierto el apetito. Tomó un panqueque relleno de carne asada y estaba a punto de llenarse el estómago. Al instante siguiente, apareció un destello de luz blanca y negra, e Ichi le arrebató el panqueque de la mano a Oinger. Ichi lo miró con aire de suficiencia. Sin duda, la comida que uno robaba sabía mejor que la que tenía justo delante. Oinger torció la boca, pero como Ichi estaba dispuesto a comer, estaba bien. Sería mejor terminar de comer e irse rápido. Por suerte, Jon volvería por el mismo camino. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad. Después de un rato, al ver que Ichi había terminado de comer, Oinger se aclaró la garganta y dijo: Primero deberías volver al hotel. Tengo algunas cosas que hacer. Ichi rodeó a Oinger varias veces, como si estuviera pensando en su próximo movimiento.
Justo cuando Oinger rezaba para que Ichi regresara pronto, Ichi se detuvo de repente y levantó la pierna hacia el pie de Oinger. Oinger sintió inmediatamente una cálida sensación en el pie, y sus ojos se llenaron de sombras al instante. ¡Qué perro tan desagradable! Tras soltarse, Iggy sintió un repentino alivio. Para él, si Jon era un impostor o no, era irrelevante. Cualquiera que pudiera hacerle sentir el dolor de ofender a Jon era una buena persona. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Iggy y saltó con todas sus fuerzas, agarrando la cabeza de Oinger. ¡Bang! Un olor nauseabundo invadió el cráneo de Oinger, quien puso los ojos en blanco sin control. Iggy entonces saltó de Oinger, quien se dobló, vomitando sin control. ¿Así es como este perro suele tratar a Jon? ¿Cómo se resistió Jon a matarlo? Al ver el desconcierto de Jon, Iggy se dio la vuelta y se alejó, renovado. Si Oinger era un enemigo o no, era irrelevante. Si Iggy decía que era Jon, entonces era Jon. Mientras Iggy se alejaba gradualmente, Oinger respiró aliviado. Por fin se había librado de Iggy. Ahora tenía la oportunidad de continuar con sus intentos de anestesiar a Jon. Hermano. Jon ha vuelto por donde vino. Lo veremos en unos segundos. Oinger, que había estado vigilando a Jon en secreto, regresó con buenas noticias. Oinger exclamó feliz. Por fin el plan va por buen camino. Ahora solo tenemos que tirar las naranjas llenas de anestesia. Oinger corrió hacia la cesta de naranjas y estaba a punto de tirarlas. Hermano. Rápido, vuelve a tu forma original. Si no, habrá un accidente. Tienes razón. Justo cuando Oinger estaba a punto de transformarse, Jon, que no había encontrado a Iggy, regresó por donde vino. Pasó por casualidad junto a los hermanos Oinger y Poinger. Hermano. Jon está aquí. Muy bien. Miren cómo lo derribo. Al ver pasar a Jon, los hermanos se olvidaron incluso de volver a sus formas originales. Justo cuando Oinger estaba a punto de lanzar las naranjas, un coche apareció de repente detrás de los hermanos y los embistió. ¿Qué? Exclamó. ¿Por qué nos atropelló de repente un coche? El choque los derribó al instante y rompió la cesta de naranjas. El anestésico que contenía salió volando con él. El potente impacto provocó que tanto Oinge como Poinge sintieran un dolor intenso. Poinge incluso salió volando hacia atrás. Pero a Oinge le preocupaba más el anestésico que el dolor. Oinge observó con impotencia cómo el anestésico volaba por los aires, dando varias vueltas antes de que la aguja apuntara hacia abajo y le perforara el brazo. No. Exclamó Oinge, intentando retirar el anestésico. Sin embargo, para evitar que Jon reaccionara, había usado previamente una goma elástica para bloquear la jeringa, inyectando automáticamente el anestésico en cuanto entró en su cuerpo. Para cuando Oinge retiró la mano, el anestésico ya se había inyectado por completo en su organismo. Al instante, la mente de Oinge se quedó en blanco y, sin siquiera un atisbo de somnolencia, perdió el conocimiento. Al desvanecerse, Oinge finalmente recuperó su forma original. Oinge, transformado en Jon, lo había protegido del desastre. En ese momento, el coche que había atropellado a los hermanos se detuvo y aparecieron 4 hombres corpulentos. Detrás de ellos estaba el chico cuyo collar le habían robado los hermanos Oinge y Poinge. El chico gritó. Esos dos. Me robaron el collar y me dieron un puñetazo. Los hombres corpulentos se frotaron los puños, exigiendo. ¿Cómo se atreven a tratar a mi joven amo con tanta rudeza? ¿Cómo piensan compensarme? Poinge miró a su hermano Oinge con miedo, pero Oinge ya se había quedado profundamente dormido. Esto fue un accidente. Los hombres, indiferentes, sin importarles que Poinge fuera menor de edad, levantaron los puños y atacaron. Jon levantó la vista y vio otra pila de naranjas cayendo. Esta vez, parecía que el vendedor no había sido un descuido, sino un accidente de coche. Los pasajeros del coche le practicaban amablemente la reanimación cardiopulmonar. ¡Qué desgraciado! Después, los hermanos Oinge y Poinge despertaron en el hospital. Jon no había previsto el ataque, y la pelea terminó. Clan clan, cuando Jon llegó al hotel, encontró a Iggy ya de vuelta, viendo la tele y masticando chicle con sabor a café. Iggy, ¿dónde has estado hoy? Incluso me perdí la cena buscándote. Parece que tendremos que quedarnos en el hotel esta noche. Iggy miró a Jon con una sonrisa maliciosa. Había pasado más de un mes rápidamente. La policía egipcia parecía incompetente, completamente incapaz de localizar a Dio. Era como si Dio ni siquiera estuviera en Egipto en ese momento. Sin embargo, había habido buenas noticias durante este tiempo.
Quizás ya le tenía miedo a Jon y no había enviado a un usuario de stand para encargarse de él. Esto dejó a Jon sin nada que hacer en el Cairo. A quien más veía era a Aya, seguida de Iggy y el chef. Por supuesto, este era solo un detalle. Lo más importante era que por fin había noticias sobre el devorador de sombras, que llevaba más de un mes liberado. Se decía que había olido la sombra de Enya en un pequeño pueblo cerca de El Cairo. La anciana estaba allí en ese momento. Así que Jon tomó a Iggy, se despidió de Aya y se dirigió hacia allí sin detenerse. El Cairo, cerca del pueblo de Río Rojo. Un hombre vestido de vaquero llegó, con un cigarrillo en la boca y un porte tosco, mientras se acercaba a una puerta de madera destartalada. Al no ver a nadie, llamó. Toc, 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 pronto la puerta se abrió de golpe, revelando un rostro arrugado y demacrado en la oscuridad. Al ver al recién llegado, la abuela Enya se secó el sudor de la frente y dijo: Oros, por fin has llegado. Oros entró en la habitación y explicó: Lo siento, abuela Enya, ¿me conoces? Tener tantas novias me ha quitado tanto tiempo, por eso acabo de llegar. La abuela Enya miró fijamente a Oros y, de repente, se le llenaron los ojos de lágrimas. En un instante, las lágrimas corrieron por su rostro. ¡Guau! La abuela Enya se cubrió los ojos con dolor. Oros se quedó momentáneamente desconcertado. ¿Qué pasa, abuela Enya? ¿Por qué lloras de repente? Sollozó la abuela Enya, agarrándose a los hombros de Olos y apoyándose en su pecho. Aunque Olos se sentía incómodo con una anciana apoyada en él, no la apartó. Después de todo, sabía que la abuela Enya acababa de experimentar el dolor de perder a su hijo. Incluso se debía en parte a la indiferencia de Olos. Los ojos de la abuela Enya brillaron con un significado indefinible mientras hablaba. Me alegro mucho, Olos. Me alegro mucho de que hayas venido. Me alegro mucho de que hayas venido a verme, una anciana solitaria cuyo hijo ha muerto. Me alegro mucho de verte. Los ojos de Olos se crisparon, su incomodidad se agravó. Había venido a cobrar la supuesta recompensa de la abuela Enya y a encontrar un nuevo objetivo, no a hacerle compañía a un viudo anciano. Pero por respeto al dinero y un poco de culpa hacia la abuela Enya, estuvo dispuesto a escuchar. La abuela Enya continuó. Oros, eres amigo de mi hijo, ¿verdad? Amigo, sí que somos amigos. Oros bajó el ala de su sombrero con una expresión de culpa en el rostro. ¿Un amigo íntimo? Sí. Claro que sí. Somos buenos compañeros. ¿Qué te pasa esta vez? Oros ajustó su postura y habló con seguridad. La abuela Enya detuvo sus sollozos, reflexionó un momento y dijo: Puedes vengar a mi hijo. Probablemente por eso estás aquí, ¿no? No, solo estoy aquí por la recompensa, pensó Oros. Por supuesto, no podía decirle eso a la abuela Enya. Sí. Por supuesto que vengaré a mi amigo íntimo, prometió Oros, dándose una palmadita en el pecho. Bien. Lamento molestarla. Es solo que esta anciana solitaria está abrumada por el dolor. Además de la añoranza de mi querido hijo, ¿también siento dolor físico?, preguntó Oros. ¿Te refieres a las heridas que me infligió ese tal Jon? Las heridas de la abuela Enya seguían sin sanar y la sangre manaba constantemente. Solo podía envolverlas con una gasa gruesa. Pero lo que más atormentaba a la abuela Enya era el dolor insoportable que la atormentaba constantemente. La abuela Enya rugió furiosa. Sí, mi odio por ese bastardo de Jon es indescriptible. Ojalá pudiera cortarlo en pedazos. Abuela Enya, no me estarás llamando de nuevo para matar al amo Jon, ¿verdad? Si es así, lamento no estar de acuerdo. Oros, agotado por Jon, no tuvo valor para desafiarlo. La abuela Enya resopló, ahogando sus sollozos. No te llamé para enfrentarte a ese bastardo. Bien, abuela Enya, dame otra tarea. Oros respiró aliviado. Justo cuando Olos pensaba que la abuela Enya se sentía un poco mejor, bajó la vista y la vio en sus brazos, revelando unas relucientes tijeras plateadas. Claro que te llamé para matarte, bastardo. La abuela Enya clavó las tijeras directamente en el corazón de Olos, con la clara intención de acabar con su vida de inmediato. ¿Qué? Gritó Olos, retrocediendo bruscamente para evitar el golpe. Las tijeras seguían atravesando el hombro de Olos, y la sangre manaba a borbotones de la herida. Por suerte, no habían penetrado en una parte vital. Olos retrocedió rápidamente, agarrándose la herida y gritando de dolor. ¿Qué haces, abuela Enya? La abuela Enya levantó sus tijeras, lamió la sangre de la hoja y dijo con saña. ¡Qué bueno eres, Olos! ¿De verdad abandonaste a mi hijo y te escapaste solo?
Siempre planeé engañarte para que vinieras aquí y luego matarte. El mejor amigo de mi hijo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Olos se apresuró a explicar. Esto es un malentendido. No es que no quisiera salvar a J. Kyle, es simplemente que el stand de Jon era demasiado poderoso. No tenía ninguna posibilidad de salvarlo. En cuanto terminó de hablar, la abuela Enya se abalanzó sobre él, tijeras en mano. Las hojas, sin disimular su odio hacia Olos, lo apuñalaron en el estómago. Olos esquivó rápidamente, las tijeras rozando su espalda. No te perdonaré. Mereces morir tanto como Jon. Deberías haber sido enterrado con mi hijo. Ahora morirás a manos de la justicia. Justicia, justicia. En un instante, una densa niebla cubrió la modesta casa. ¿No lo has visto con tus propios ojos? En un instante, una corriente de niebla atravesó la herida del hombro de Olos como una aguja de acero. Oros gritó. La niebla arrastra la sangre de mi herida sin parar. Al instante siguiente, un agujero del tamaño de un huevo apareció en el hombro de Oros. Oros retrocedió de asombro, mirando el enorme agujero con incredulidad. ¿Un agujero precioso, eh? Sí, mi stand, justicia, es un stand de niebla. Cualquier herida tocada por la niebla abrirá un gran agujero, y Justicia dijo que quería bailar. Una búsqueda de Tucán en Google reveló un stand de niebla, condensado a partir de niebla, flotando sobre la cabeza de Oros. Justicia lo sujetó, y la herida de Oros, atravesada por la niebla, lo levantó sin control. Un sudor frío empapó al instante la espalda de Oros. La abuela Enya señaló a Oros y continuó. La niebla te ha penetrado el hombro como un hilo. Esto significa que ahora eres mi marioneta. Muere por tus propias manos, Oros. Al instante siguiente, el brazo de Oros se alzó sin control, llevándose la palma a la boca. Una oleada de náuseas lo invadió, casi vomitando su almuerzo. Sacó el brazo de la boca, invocando a su emperador sustituto y apuntando con su arma a la abuela Enya. No te dejes llevar. Muere, anciana. Pero justo cuando Olos estaba a punto de apretar el gatillo, el dedo de la justicia sobre su cabeza se curvó. El brazo de Olos, que empuñaba la pistola, lo apuntó sin control. ¡Bang! Mientras Olos observaba conmocionado, la bala del emperador lo alcanzó en la cabeza. En un instante, la sangre salpicó y Olos fue lanzado hacia atrás por la fuerza del emperador. Yació inconsciente en el suelo. La abuela Enya fijó la mirada y declaró: la justicia prevalecerá. Entonces, la abuela Enya arrastró a Olos al sótano. Allí se alzaba un altar enorme, un ritual especialmente preparado por la abuela Enya para consolar el espíritu de J. Kyle en el cielo. Su objetivo era que J. Kyle descansara en paz. El primer objetivo del sacrificio era Oroth, y el segundo, naturalmente, Jon. Tras arrastrar a Oroth al centro del altar, la abuela Enya se disponía a realizar el ritual cuando un crujido llegó desde arriba. Parecía que alguien estaba hurgando entre los objetos de valor de la casa. La abuela Enya miró hacia atrás y murmuró: ¿un ladrón? Era un momento crucial del ritual, y no podía permitirse que un ladrón la molestara. La abuela Enya salió del sótano y regresó al primer piso. Inmediatamente vio caer al suelo varios libros que habían estado sobre la mesa. El ruido era claramente causado por la caída de los libros. Buscó con atención, intentando localizar al supuesto ladrón. Pero incluso después de buscar por toda la casa, no encontró rastro del ladrón. ¿Un ratón tiró estos libros?, preguntó la abuela Enya, volviendo a colocar los libros sobre la mesa. Luego abrió la puerta para ver si el ladrón había escapado. Al abrirse la puerta de madera, la luz del sol inundó la habitación en penumbra, iluminando la sombra de la abuela Enya. Miró a su alrededor. Solo unas pocas personas caminaban por la calle, y nadie parecía un ladrón. La abuela Enya frunció el ceño. Parecía que no había ladrones. Simplemente estaba siendo demasiado sensible. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta y continuar el ritual, un repentino destello de luz apareció ante sus ojos. Su brazo derecho, que había estado sujetando la puerta, desapareció de repente, dejando solo una herida abierta que manaba sangre a borbotones. Entonces, un dolor demasiado familiar recorrió la herida. Era el mismo dolor desgarrador que la había atormentado durante tanto tiempo. Al instante, comprendió el origen del ataque. Bestia negra y radiante, devorador de sombras. Jon. Quizás para soportar el dolor, o quizás por profundo odio hacia Jon, Enya apretó los dientes. Cerró la puerta rápidamente y se dio la vuelta. Efectivamente, un devorador de sombras de 1 metro de altura devoraba la sombra del brazo de la abuela Enya.
Ha crecido muchísimo, comparado con el recuerdo que la abuela Enya tenía del devorador de sombras, quien solo podía mordisquear pequeños bocados. El devorador de sombras que tenía ante ella había mejorado enormemente tanto en tamaño como en la cantidad de comida que podía masticar. En menos de un segundo, el devorador de sombras se había tragado por completo la sombra del brazo derecho de la abuela Enya, y este había desaparecido por completo. Si la bestia negra sin rastro, el devorador de sombras, estaba aquí, donde estaba su verdadera forma, Jon. Hacía algún tiempo, a más de 10 kilómetros de la abuela Enya, Jon e Ichi viajaban en un viejo autobús lleno de baches, con el metal crujiendo contra el camino irregular. Jon había querido tomar un taxi, pero cuando supieron que iban a la aldea del Río Rojo, un lugar con caminos irregulares, se negaron a llevarlo. Jon e Ichi no tuvieron más remedio que soportar el viaje accidentado y la sensación de mareo en el antiguo autobús. Ichi no podía parar de vomitar, pero menos mal que habían salido esa mañana y no habían tenido tiempo de almorzar, si no, lo habría vomitado todo. Iggy miró a Jon con resentimiento. Jon reflexionó un momento, luego sacó la cabeza por la ventana y empezó a vomitar. Por no hablar del perro, Jon también tenía ganas de vomitar. En la mano de Jon había un pequeño devorador de sombras, riendo y haciendo ruidos extraños. Jon, reflexionando sobre su propia comprensión, preguntó: ¿Estás diciendo que el general devorador de sombras ha localizado a la abuela Enya? Devorador de sombras asintió con un extraño grito. Entonces sigue mis órdenes. Perdóname la vida. Esta vez la interrogaré a fondo. Devorador de sombras obedeció, deslizándose entre las sombras y usando la sombra de los árboles para regresar con el general devorador de sombras y entregarle el mensaje. La abuela Enya ignoraba por completo que Jon no estaba cerca, y que los ataques de devorador de sombras eran controlados remotamente. Sin embargo, la abuela Enya también comprendía que, después de la batalla anterior, Jon probablemente no se presentaría ante ella, lo que le permitía controlarse. Aunque la abuela Enya anhelaba matar a Jon personalmente, la fuerza de Jon no era nada fácil de vencer. Incluso Lord Dio había sido derrotado por Jon, y mucho menos ella misma, una oponente derrotada. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir era huir. Pero el sol seguía brillando afuera, haciendo imposible la huida. Supongo que tendremos que esperar hasta el atardecer, dijo la abuela Enya, agarrándose la herida y luchando contra el dolor agonizante del brazo. Por suerte, su habitación estaba en penumbra, sin luz a menos que se abriera la puerta. Esto le dio a la abuela Enya la oportunidad de recuperar el aliento. Enya arrancó un trozo de tela de su ropa y lo envolvió alrededor de la herida del brazo para evitar un sangrado excesivo. Entonces, fijó su mirada en Shadow-Eater. Sin luz, Shadow-Eater volvió a girar como una mosca sin cabeza. La abuela Enya respiró aliviada. Mientras Shadow-Eater no pudiera generar luz, Enya, estaría a salvo. Pero entonces, ocurrió una escena impactante.